Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Pensándolo Bien, esta vez, como todos los viernes, al Espacio Juvenil. Como siempre me acompañan aquí Noeli Sánchez y el señor Trini Tejada. Bueno, esta vez queremos tratar un tema en específico que nos atañe mucho como sociedad y es la violencia. La violencia per se y la violencia intrafamiliar. Como hemos visto, los últimos titulares, día tras día y semana tras semana, son casos fuertes de violencia. Entonces, esta vez queremos aprovechar para hacer un empoderamiento hacia las personas y que sepamos exactamente qué hacer y qué no hacer en estos casos. Vamos a empezar dando unas breves definiciones de lo que es la violencia per se y violencia intrafamiliar. La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar o imponer la fuerza hacia alguien, ya esta sea psicológica, física, intelectual, económica y de muchos aspectos. La violencia intrafamiliar es la que tiene lugar dentro de la familia, ya sea cuando el agresor comparte en el mismo lugar, pero cabe resaltar que para que esa violencia intrafamiliar tiene que haber más de un caso repetido, no quizás una sola vez. Ya entrando un poquito más en materia de lo que es el tema en nuestro país, últimamente hemos visto muchos titulares. Yo voy a hacer énfasis en unos cuantos y ya mis compañeros comentaremos con respecto a eso. Por ejemplo, nieta de 19 años le da golpiza a su abuela de 79. Tribunal condena a 10 años de prisión a hombre que apuñaló a su expareja. Casos actuales, como hemos visto, también por ejemplo el caso del joven Junior, que fue en el Bronx, en Nueva York, pero como son todos los involucrados son dominicanos, nos atañe. Anexo a eso también un caso ya un poquito pasado, pero aún reciente en nuestras mentes, es el caso de la joven Emily Peguero. Entonces, me gustaría empezar, por ejemplo, con el señor Trini. O sea, ¿usted qué piensa con respecto a todos esos casos actuales que estamos viviendo de violencia intrafamiliar o violencia per se en el país? Mira, gracias, Jonathan. La verdad es que nosotros que estamos trabajando desde este movimiento para garantizar la formación política conceptual de ustedes como nueva generación, hacemos énfasis en los temas de la familia. Por eso tenemos 3 folletos dedicados a la formación, al entendimiento y a darle la importancia que tiene la familia en toda la conducta social y fundamentalmente en el comportamiento del ciudadano. Si nosotros no ubicamos a la familia como principal elemento de la sociedad, evidentemente que vamos a descuidar la formación de nuestros hijos y nos vamos a hacer de la vista gorda. Y la raza humana, señores, es importante que se sepa. La raza humana tiene que contar primero con la formación desde pequeño. Toda esa violencia intrafamiliar y la violencia social, todo eso tiene que ver con el descuido en el núcleo familiar, en la familia. El papá, la mamá, los hijos, los tíos, los abuelos, los hermanos, los primos, todo ese entorno familiar necesita armonizar de forma y manera que el comportamiento de ese niño, joven y adolescente, mañana cuando sea adulto, sea el reflejo de lo que aprendió en su casa. Por eso la violencia no es simplemente como lo tratan muchas veces, que se culpan a los gobiernos, a los políticos, no. No importa el gobierno que sea ni el político que sea. El tema de la formación familiar es fundamental en el manejo adecuado de un ambiente sostenible, vivible en la sociedad humana. Entonces, la violencia intrafamiliar, incluso el mismo término lo identifica, en la familia. Y la familia es lo importante. Si en la familia hay violencia, usted va a proyectar en la calle y donde usted esté la violencia que ha vivido en la familia. Definitivamente. así es, y como mencionaba Trini, la familia es la primera institución y si el problema radica desde ahí, entonces es muy probable que todo de ahí en adelante esté mal. En casa tenemos modelos que son papá, mamá o el tutor que vive con nosotros. Y si las cosas desde casa no funcionan bien, es imposible que fuera de ella funcionen. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿qué sucede? El carácter de un niño se forma a partir de los 7 años de edad.
este tiene como modelo su casa, lo que ve en el hogar. Él entiende que lo que en su casa sucede está bien, entonces él no va a tener ningún problema en reproducir todo eso cuando sale, cuando va a la escuela, cuando está en cualquiera de sus ambientes. Entonces, por ello es tan importante fomentar la seguridad, un estilo de vida donde se suplan las necesidades básicas que tiene un niño, porque cuando de la violencia intrafamiliar yo entiendo que se desprenden todos los tipos de violencia. ¿Por qué? Dentro de la violencia familiar está lo que es la violencia contra la mujer, la violencia contra el hombre, la violencia de padre a hijo. Entonces, después es importante resaltar, Jonathan, que la violencia no es cuando surge una sola vez en la casa, una sola agresión. Esto se repite de manera constante. Son casos repetidos. Son casos repetidos. Entonces llega un punto donde todos lo asumen como normal. Sí, como porque que eso que ellos viven está correcto. Es importante que aclaremos eso, que el tema no es porque en un día se discuta en una casa, en una pareja, eso es normal. Ahora, que usted tenga como norma, como costumbre en su casa, la discusión, el pleito, que usted darle una golpiza a su esposa o todos los días golpe a sus hijos, eso es violencia. Es importante destacar que también los casos que vemos muchas veces en la televisión, hombre mata a su esposa o a su expareja, hay indicadores antes de que sucedan estos casos. Antes de que lleguemos a un feminicidio, hay muchísimos indicadores. Por ejemplo, en la casa, cuando papá y mamá se acostumbran a gritar, a hablar para llamar la atención a los hijos, hay que hablarles alto, hay que golpearles, entonces esto se va asumiendo como normal. ¿Y qué pasa? Un día comienza la discusión hablando en voz alta, pero a los días siguientes es una galleta. Luego de eso se sigue fomentando la violencia física y se asume como normal, los reproches. Entonces son el tipo de situaciones que debemos de evitar en la casa para no llegar a casos extremos como los que vemos en la noticia. Claro. Y es muy importante acotar esa parte, como decías, que no son casos aislados, sino son casos repetidos. Pero más que eso, tenemos que revisar, la educación que se da en casa, la educación que se le da, obviamente, a los hijos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos visto casos recientes. Voy a entrar en un caso de esta semana, tal cual, es cuando un joven que mató a una persona en Santo Domingo Este. Entonces, luego vemos en un video, unos reportajes, que prácticamente las personas de su barrio, su entorno, su familia, lo apoyan. Entonces yo me pregunto, ¿en qué sociedad actual estamos viviendo? ¿Dónde está la conciencia que tú, de los puedes matar, asesinar a una persona y prácticamente se te celebra. Entonces eso deja mucho que desear, porque como sociedad, como personas, como seres humanos, tenemos que revisarnos. La verdad es que lo que se ve en ese video del joven que se entrega después de haber dado muerte al encargado de transportación del municipio Santo Domingo Oeste, da pena. Y da pena por lo siguiente. Se refleja ahí que esa es una familia, ese muchacho viene de una familia infuncional. Así es, disfuncional. Pero al mismo tiempo vive en un entorno de pobreza y aislamiento, que lo que se vive ahí, en ese barrio, es un ambiente favorable a la delincuencia, a delinquir, donde robar es normal. Es normal, así es. Ahí, porque yo vi ahí, se ve, y ustedes lo pueden ver en el video, un grupo de jóvenes ahí, usted lo ve con su aretico, con su gorra, su cosa, su pinta, como dicen ellos, prácticamente presentando a este muchacho como que es un héroe, un líder, y que lo que hizo no es nada. Y que, entonces, eso dice mucho del tema familiar, del tema de los entornos donde tú vives y fundamentalmente, señores, el descuido que hay, porque tenemos que decirlo así también, el descuido que hay de las autoridades que tienen que ver con esa parte. Así es. Porque la verdad es que también hay descuido de las autoridades. Y cuando hablamos de autoridades, no de una autoridad. Así es. Autoridades son los síndicos, son los regidores, son los diputados, son los senadores. Todo eso son autoridades, no es simplemente el presidente. Claro. Pero antes que eso, Trini, que irnos a las autoridades, más bien deberíamos hablar del caso que es mucho más importante, que es la familia. Yo pienso que como tú, digamos en una familia, tú permites que un hijo te llegue, digamos, con unos tenis, un celular nuevo,
Más sin embargo, tú no investigas de dónde dónde o viene cómo eso? salió eso. Así es. Entonces, luego pienso que no te quejes cuando ves esos casos, porque definitivamente, o sea, ¿cómo se permite eso? Si él no trabaja, si él no produce dinero, como él llega con cosas costosas a la No, casa, alguien lo está proporcionando, de alguna manera lo Que, está que, obteniendo. el hijo mío compró una pasola. Y no Pero trabaja. ¿dónde trabaja el hijo tuyo? No, que él no trabaja, pero no sé, que O que unos se la amigos, regalaron. pero el fin es que él compró una pasola. Lo importante la pasó. Entonces, usted como padre, como madre, como hermano mayor, porque también vamos a involucrar los hermanos mayores, tiene que ver que hay una situación que hay que Eso investigar. es así. Discúlpame que los interrumpa. Ahora vamos a pasar a un video que tenemos, un BTR. Es bien explícito sobre la violencia intrafamiliar para que así sea más fácil, que entiendan de qué hablamos y nos entiendan mucho mejor en las casas. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Así como vimos en el video, denuncien esos casos, no se queden callados, para que no sean lógicamente casos aislados o más bien repetidos, denuncien. No solamente, como vimos en el video, no es únicamente violencia intrafamiliar que la gente se remite a una violencia de género, es decir, de hombre a la mujer. Hay casos, como vimos en el video, que es totalmente contrario, aunque no se ve tan frecuente en la sociedad, porque quizá la gente se queda callado. Hay casos que son mujer al hombre, hay casos que son, por ejemplo, de violaciones hacia niños. También hay violencias psicológicas, por ejemplo, en cuanto por un aspecto económico también. En esos casos también, como vemos en nuestro país, que es muy importante resaltar, Trini y Noelis, que no únicamente son casos que se ven en extractos bajos sociales, se ven absolutamente en todos los extractos. Sí. Actualmente, para no entrar en detalles, hemos visto funcionarios involucrados en violencia, aparte de intrafamiliar, hasta sexual. Entonces, eso es lo importante, o sea que de aquí, lógicamente hoy, la gente se empodere, vea las cosas que tiene que hacer y no se quede callado, no sea silente frente a ese tipo de casos. Y que vean que nosotros como programa, que hacemos, como le decimos, nosotros como programa hacemos un enfoque de la familia, de la sociedad y del gobierno. Porque para nosotros, todos, sociedad, familia y gobierno, somos una familia, la familia dominicana.
Entonces hay que englobarlo todo de tal manera que podamos tener un país con menos violencia, un país con más niveles de producción, De un educación. país con un entorno de seguridad importante que nos permita a todos nosotros disfrutar de las cosas de la vida. Así es, Trini. Como pudimos ver en el video, también resaltaba lo que es la violencia de algún miembro de la familia hacia los niños, cuando el niño decía que a él le habían dicho que era solo un juego. Sabemos que en este caso se está hablando de una violación. Entonces, ¿qué sucede? El niño asume eso como normal porque es incluso un miembro de su familia quien le está haciendo el daño. Pero ¿qué sucede? En el caso de las violaciones, por ejemplo, entendemos que violación es cuando un hombre contrae relaciones sexuales contra una mujer a la fuerza, pero no, también cuando un niño es tocado o se le muestra una imagen sexual a su corta edad es violación porque él no tiene la capacidad cognitiva para procesar lo que está viendo y esto le causa lo que es choque. Por eso vemos, por eso hablamos de la violencia intrafamiliar, porque de ahí se desprenden todas. Después de un suceso como ese, el niño tiene traumas. Pero ¿qué sucede? Este niño se aísla, es agresivo, no tiene un buen rendimiento en la escuela y todo esto es producto de una violencia que comenzó en la familia. Entonces también se menciona el caso de lo que es la chica que dice que era porque su mamá lo quería y decían que era bueno para él. Ese caso encaja perfectamente con lo que tú mencionabas de un funcionario. Sí. Todos conocemos o quizás tenemos a alguien cercano quien se ha vinculado con alguien simplemente por la posición económica que éste le puede proporcionar. Entonces, cuando una persona hace esto, es falta de amor propio, es falta de seguridad, porque le está dando prioridad a lo económico y no a la calidad de vida per se que ésta puede tener. Entonces, aquí tenemos lo que es una completa dependencia, tanto económica como física y emocional. Hay un aspecto que se destaca en eso y es lo siguiente. Cuando tú vienes de un entorno familiar que no estimula tu autoestima, Así es. que no te permite el Desarrollarte. crecimiento emocional, que Que tú no- puedas diferenciar entre lo que es el respeto y lo que es la ofensa, evidentemente que tú vas a ser un ciudadano que va a Inseguro. multiplicar eso en la sociedad, donde quiera que tú vayas, a tu trabajo, Así es. en la calle. Lo en tu importante, todo. Trini, disculpa que te interrumpa ahí, que es, por eso es la importancia de que en el hogar se fomente un ambiente propio para el Ambiente sano. crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando se crece en un hogar donde no se tiene seguridad, entonces ese individuo por el resto de su vida es muy probable, a menos que vaya a terapia y se dé un seguimiento constante, sea intervenido por un psicólogo, ese individuo va a crecer con inseguridades que le van a impedir por completo desarrollarse. Por ejemplo, tú sabes lo importante que es compartir en familia. Así es. Sí, Que los definitivamente. hijos Y eso se ha perdido actualmente. se ha perdido. Entonces, todo eso, cuando tú no compartes en la familia, bueno, pero tú dices, bueno, pues yo vivo aislado. Ujú. Y Es tú así. estás obligado a compartir en la sociedad. Así es. Porque en la sociedad tú tienes que ir a una escuela, tienes que ir a una oficina, tienes que ir a un trabajo, tienes que ir a hacer compras y donde quiera que tú vas, te vas a encontrar con otras personas que son diferentes a ti, pero son ciudadanos igual que tú, que merecen el respeto, la consideración que tú entiendes sí, que y deben es así. darte a ti. Y como ya hemos dicho, Trini, hemos dicho los tres, lógicamente, coincidimos en ese punto, de que la familia es la base de la sociedad. Así es. Todo empieza por ahí. En esos casos de violencia, son conductas aprendidas, son conductas que se repiten. Entonces, todo empieza desde la educación, en la casa, la formación que se le da a los hijos. En mi caso, igual no, que somos personas jóvenes todavía, no tenemos hijos, sí, pero lógicamente como tenemos el conocimiento crítico para ver eso en otros ejemplos, digamos, y sí saber qué debemos o no hacer. Pero anexo a eso yo quiero hablar un poquito de cifras actualmente, de cifras que vemos aquí en nuestro país, en República Dominicana, para que luego lógicamente comentemos los tres con respecto a eso, porque me parece que las cifras últimamente han sido un poco alarmantes y a unos casos que pienso que es demasiado exorbitante. Por ejemplo, se estima que el 2015, hacia la fecha, que estamos en el 2018, se han denunciado más de 76,000 casos de violencia de género en las procuradurías, en las diferentes procuradurías a nivel nacional. Pero de esas 75,000 denuncias, únicamente 1,609 son las que han llegado a un proceso judicial. Entonces, alarmante la cifra. eso equivale únicamente a un 2%. Y yo me pregunto, pero ¿Qué ¿qué pasó está haciendo con la los demás Procuraduría? casos? O sea,
La justicia, ¿qué hizo la ¿Qué justicia? está haciendo? Es muy probable que un gran número de esos casos ya estén en las estadísticas de feminicidios y de muertes por violencia. Es igual que el tema que hacen a veces en las fiscalías, que le notifican al cónyuge que tiene una orden de alejamiento y le dicen a la señora, mire, llévele eso a él y dígale que no se le puede acercar. Entonces dime, no estamos en nada. ¿Eh? Llévele eso a él para que él sepa que no se le puede acercar, pero ya se le está... Pero ve acá, ese es el momento que él le va a dar el tablazo. Eso es así. Así es. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con su programa Pensándolo Bien. Continuando con su programa Pensándolo Bien y con el tema de esta noche, la violencia intrafamiliar. En definitiva, las cifras en la República Dominicana son muy alarmantes, dejan mucho que desear. Solamente un 2% de los casos denunciados llegan a ser juzgados y en definitiva es algo en lo que hay que trabajar muchísimo. Algo que pasa, por ejemplo, Trini y Jonathan, es que yo como mujer voy y hago una denuncia y digo que mi cónyuge me agredió físicamente. Entonces no se investiga de la manera correcta el caso, él es arrestado. ¿Qué sucede? Probablemente es de manera injusta. ¿Qué pasa? Cuando él sale de la cárcel, entonces ahí sí dice, no, pero ahora yo voy a caer preso por algo. Entonces es algo en lo que hay que tener muchísimo cuidado, es tomar las medidas adecuadas, pero siempre examinando todos los factores que puedan influir en Sí, esto. porque como decimos, el tema de la violencia intrafamiliar debe ser un asunto repetido. Las discusiones y los pleitos de un momento a otro entre parejas es normal. Siempre y cuando no lleguen a la violencia física. Claro, siempre que no llegue a la trompa, ni al tabanón, ni al estrellón. es. Y es posible que una pareja, para no hacerlo de manera particular con la mujer, vaya y diga, mira, mi pareja me... Y puede ser que sea un asunto del momento, eso. Entonces a la justicia le corresponde Investigar. hacer el trabajo de investigación que le permita a ellos llegar a la verdad. Así es. ¿Entiendes? Porque se da el caso siguiente, se da el caso que después que la mujer va y denuncia, después va y dice, no, que Ella no, misma va y quita ella la va y querella. misma, entonces Sí. ya dice Ella que misma no, va. como tú dices, ahí está el problema, Ahí ya, está y el el tipo problema. está picado, Así porque es. dice, yo no le he hecho nada, Y caí preso. y caí preso, entonces cuando salga de aquí, yo sé lo que voy a hacer. Entonces Exactamente. ahí viene el problema. Entonces yo quiero aprovechar en este caso para hacer un llamado al procurador, Jean Alain Rodríguez, porque definitivamente hay que ser más mano dura en esos casos de violencia. Pienso que las cifras son demasiado alarmantes. Anexo a 75,000 denuncias que van del 2015 a la fecha, a eso se le suma 20,000 denuncias más que han sido por el 911, únicamente en el Gran Santo Domingo. Wow. Entonces, esos casos son alarmantes. Y eso me imagino que es lo que se denuncia. Quizás lo que no, son bueno, pues sería que son mayor los que el no. doble, el triple. Entonces, el procurador debe de percatarse de que hayan más estamentos donde se hagan las denuncias, de que lógicamente esas personas, y no que se haga la denuncia, sino que se le dé un seguimiento correcto. Correcto. Y que no únicamente, aunque la pareja sentimental haya quitado la denuncia, que ese caso se siga. Porque por eso Exactamente. se ven tantos feminicidios y tantos casos actuales. Algo importante, Jonathan, que si esa cifra es exagerada, esos son los casos que se denuncian, pero los Sí. que no, yo estoy segura que son más. ¿Por Llegan al qué? doble o al triple, quizás. Porque no lo asumen como violencia como tal, sino como acciones que se dan dentro de la vida de pareja. O que yo no hago la denuncia porque dependo económicamente de mi cónyuge y no tengo las condiciones, o como pudimos ver en el video anteriormente, no sé hacer otra cosa, él es quien me suministra todo lo que yo necesito, entonces eso realmente no está mal, él solamente está emitiendo esas acciones o me está tratando de esa forma por mi bien, porque yo no me estoy portando de la manera Sí, correcta. Incluso en el mismo video pudimos notar un detalle clave, y es el siguiente. Es muy común, muy normal, que a nosotros los hombres nos den desde pequeños todas las prerrogativas y todo el poder. Así es. Sí, y sí, sí. no, ese es mi niño que... Entonces, para el hombre, en muchas ocasiones, desde el mismo hogar, darle un empujón a una niña
no Es importa. normal. Sí. Él se siente con el poder. O un compañero incluso. Y se le celebra. Y se le celebra. Así Entonces es. hay que llamarle la atención al niño y decir, no, a las niñas no se le pega. Ni a los Pero- demás tampoco. Ni a los en demás. general. Entonces, son situaciones, como decimos, todo arranca en la familia. Así Eso es, es y así. algo que sucede en esos casos también es, Trini, que se acostumbra a los niños desde pequeños a proporcionarle todo lo que ellos piden. Muy Entonces, ¿qué fácil, sucede? todo muy Cuando fácil. estos niños son adultos, entonces que tienen la frustración de que no pueden conseguir lo que quieren, que van a un sitio, por ejemplo, a cualquier oficina a solicitar un servicio y le es negado, que van al banco a solicitar un préstamo y no le es aprobado, entonces no están acostumbrados a enfrentarse ante la frustración de no obtener lo que quieren. Y es por eso que reaccionan de manera agresiva o impotente, porque desde pequeño no se les acostumbró a que uno no siempre obtiene las cosas que quiere. Muchísimas veces porque no es el momento o porque no corresponde. Entonces, de ahí el problema. Desde pequeños debemos de comenzar a fomentar lo que es una educación saludable y a tener lo que son adultos funcionales. Sí, y a que se entienda que hay que hacer esfuerzo para las cosas. Así es. Que las cosas no llegan así porque llegan, fácil. Todo hay que hacer un esfuerzo. Y además de que conseguir las cosas en la vida son procesos. Van por etapas, ahora esto y después lo otro. Yo siempre pongo como ejemplo del proceso más importante y del deseo fundamental de una mujer, que es tener su hijo. Así es. Sin embargo, para la mujer tener el hijo, tiene que salir embarazada. Tiene que y esperar 9 Tiene meses. que esperar 9 meses, ir a chequearse cada mes al médico y cosas, y después tener el parto. Y que en el parto la criatura venga Bien. condiciones y sana. O sea que para todo hay que esperar y Eso para así. todo hay que sacrificarse. O sea que si en la familia le enseñamos a los niños que para todo hay que hacer esfuerzo y que todo no es como tú quieres, evidentemente que vamos a tener una mejor sociedad. Y por eso yo veo que es interesante lo siguiente. En la República Dominicana, en este gobierno, se ha trabajado mucho con el tema de las instancias infantiles. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver las instancias infantiles con el tema de la violencia intrafamiliar? Tiene que ver mucho. Porque en nuestro país, hablando de estadística, Jonathan, como tú estabas hablando, las estadísticas demuestran que más del 40% de los hogares dominicanos están dirigidos por madres solteras. ¿Qué significa eso? Que hay un desbalance en el comportamiento del núcleo familiar porque falta el hombre, Así es. ¿verdad? Entonces, cuando esas madres solteras tienen la oportunidad de llevar a sus niños pequeños a una estancia infantil donde hay psicólogos, psiquiatras, médicos y cosas, y hay un ambiente que le permite al niño interactuar con otros niños y donde el comportamiento que va desarrollando el niño por naturaleza está siendo vigilado por un personal calificado en términos del conocimiento científico del comportamiento humano, pues evidentemente que vamos a tener en esa generación que va surgiendo mejores ciudadanos, Eso sí. Así es. ¿verdad? Entonces, las estancias infantiles que hace el gobierno están ayudando a que podamos tener una generación futura mejor, más tolerante, con más capacidad de compartir. A lo mismo ¿qué tú opinas de esta situación que se da en la tanda extendida de las escuelas? Es lo mismo. Sí. Se le está permitiendo, antes los muchachos tenían 2 horas y 2 horas y media en la escuela y de ahí para la calle. Ahora no, ahora los adolescentes nuestros van a tener 8 horas en la escuela de tanda extendida, donde tienen el ambiente de la formación formal, del deporte, de la cultura, del arte, del compartir. Ahora, por ejemplo, se está educando en contra del... ellos dicen bullying, yo voy a decir del relajo, que no relajan a los muchachos. Es bullying porque más allá de un relajo, es una acción repetitiva
con la intención de hacer daño. Entonces, es considerado bullying porque se da en la escuela, hay diferentes actores en el mismo, está lo que es el acosador, la persona que realiza el bullying, está la víctima, están los espectadores, que son los compañeros que presencian el acto y no hacen nada, no están a favor ni en contra, pero no hacen nada al respecto, entonces forman parte del círculo. Y el tema con el bullying es el siguiente, Trini, y es que cuando un niño sufre bullying en la infancia, durante su estadía en la escuela, este niño crece con lo que son inseguridades, no logra tener lo que es un buen aprendizaje, porque en el ambiente donde se supone que deberían de estar todas las condiciones adecuadas, está siendo intimidado. O sea, el daño que no está teniendo en su casa, entonces se lo está teniendo en la segunda institución, que es la escuela. Entonces, es un tema muy importante. Sí, pero algo muy importante sobre todo con eso. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos escuchamos tu opinión, Jonathan. Así es. Lo interesante de este programa de los viernes juvenil es que podemos interactuar con una generación que es bien dinámica. Y Jonathan va a entrar a seguir con un asunto. Dice, Noeli, espérate, vamos a una pausa comercial. Continúa. Dale, Jonathan. No, definitivamente, para ya seguir en lo que estábamos del tema de violencia, es que, como decíamos ahorita, nuevamente lo repito, o sea, todo empieza desde la casa. Hacer énfasis en la casa, en la educación. Algo que quería comentar, algo que mencionabas ahorita, era de eso de tan extendida, que aunque no tiene que ver con el tema per se, es muy importante. Y es que no únicamente dejemos que la educación sea de que por las escuelas, sino también desde la casa. Porque esas 8 horas que un niño dure en una escuela no te garantiza a ti que tú como padre no le des el seguimiento correcto que tiene que tener el niño. Porque por eso vemos esos casos actuales que vemos. Pero como ya hemos abundado bastante de violencia en general en todos los aspectos, vamos a finalizar o a puntualizar, mejor dicho, o sea, qué cosas podemos hacer para prevenir eso. Lo primero es, yo pienso que las actitudes de codependencia emocional, sentimental, económica, hay que pasar eso a un segundo plano y ser una gente que sea totalmente independiente. Por eso, lógicamente, hacemos énfasis siempre en la educación. ¿Por qué? Porque la educación es la llave que te va a permitir, si estás bien educado, bien centrado, bien empoderado, tú vas a salir adelante, aunque estés frente a una situación adversa, sea la que fuera. En estos casos, algún tipo de violencia física, emocional o sexual. Algo muy importante también es que en nuestro país, aunque no de la manera correcta, contamos con algunos centros que son lógicamente para tratar ese tipo de casos de violencia, algunos centros psicológicos, pero es bueno mencionar que hay un ministerio, que es el Ministerio de la Mujer, que tiene unos números de apoyo que dan asistencia psicológica y también judicial. En este caso, si alguna de las personas que nos ven actualmente están pasando por algún tipo de eso de violencia, como mencionamos, pueden llamar a los números 809-689-7212 o al 809-200-7212. Esos son unos números del Ministerio de la Mujer, los cuales usted puede llamar a alguien que nos ve, que esté pasando por alguno de esos casos, y se le va a dar esa asistencia tanto judicial como psicológica. Repite esos números de teléfono. Voy a repetir esos números salvan vidas. Sí. En pantalla van a estar presentados los números para que se puedan tomar apuntes. Repito los números nuevamente: 809-689-7212 o al 809-200-7212. Cabe resaltar que esos números son totalmente libres de cargos. Se puede llamar si estás pasando por algún caso de violencia. Y definitivamente en estos casos es muy importante. Algo importante mencionar es que no tan solo si nosotros los estamos padeciendo, algunos de los ciclos de violencia que hemos mencionado anteriormente, también si conocemos a alguien que está pasando por este tipo de situaciones. Porque algo que sucede es que lo identifican, como habíamos mencionado, como una conducta normal. Entonces, es importante que por favor llamen a estos números si están o conocen a alguien que esté pasando por una situación similar, para disminuir los números de las estadísticas de las personas que mueren a causa de la violencia. Es un trabajo de todos. Sí, a veces, por ejemplo, en el mismo vecindario,
Conocemos usted casos. conoce Conoce de situaciones casos. que hay, entonces alerte a las autoridades de tal manera que las autoridades mantengan una vigilancia preventiva, Así es. porque lo que tenemos que hacer en esto es prevenir, Así es, Trini. reducir las Lo estadísticas. más importante en estos casos es la prevención, porque después que hay una víctima, después que hay una muerte, se puede juzgar, pero no se remedia nada. ya. Y algo- Entonces es la parte más importante, prevenir. Algo muy, muy importante es que pienso que nosotros como sociedad, como seres humanos, nos hemos puesto un poco insensibles y a veces vemos casos, pero no hacemos nada. Algo muy importante que esta semana ha salido en todas las redes sociales, me imagino que lo han visto ya en sus casas, es una imagen que da a entender lógicamente que si ves algún caso de violencia o de lo que fuera, o sea, no graves, sino ayuda. Una campaña, Porque eso está pasando actualmente, o sea, nos Hemos hemos perdido puesto la sensibilidad. tan insensibles que vemos, Un vamos a ver, accidente, en el un caso accidente. actual, vemos por ejemplo quizás un hombre golpeando a una mujer, no ayudo, sin embargo grabo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo absolutamente nada. Alimentando el morbo. Entonces, en esos casos, creo que debemos nosotros mismos, o sea, ponernos en lugar de la otra persona y ayudar. O sea, como siempre decimos, con un pequeño granito de arena, o sea, se resuelve, se forma una montaña. Coloca tu granito de Así arena, es, y formar- haz tú tu parte Así para es. que el otro haga la que le corresponde. Porque Formar muy parte de lo importante, que es la red de lógicamente, apoyo. al fin y al cabo es un problema de todos, Claro, no únicamente de uno. claro. O sea, la sociedad no puede avanzar si seguimos con esos casos de violencia día tras día, porque a veces da muchísima pena y hay mucha gente que dice, o sea, no quiero ver noticias, no quiero leer periódico, porque Exactamente. lo primero que ves desde que entras a una portada o ves Violencia. una noticia, violencia, 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 Algo violencia. muy importante en ese punto, Jonathan, que también estamos tan acostumbrados a ver episodios de violencia que si en la noticia no presentan un muerto, si no mataron a alguien de manera sangrienta, entonces la noticia no sirvió. O sea, Es por porque eso estamos nosotros, acostumbrados. por eso nosotros como programa nos diferenciamos de otros en ese sentido. La propuesta nuestra no es una propuesta para estimular la violencia, es para prevenirla, es para crearle a ustedes a esta hora de la noche un ambiente saludable, distendido, que usted se vaya a descansar a la cama en condiciones que mañana usted amanezca bien relajado, con las condiciones psicológicas para usted seguir produciendo, porque no podemos vivir de la crítica y de No, las no. situaciones, tenemos que vivir de la producción, de echar hacia adelante nuestros planes, tu negocio, tu empresa, tus estudios. Eso es lo importante, pero si tú te acuestas preocupado porque tú lo que ves es que todos los carros están chocando todos los días, tú vas a decir, bueno, yo no voy a salir porque me van a chocar. Exactamente. No, porque toda esa información negativa lo que hace es psicológicamente influye, incide te y, influye. Así es. y también te presiona. Entonces a esta hora tenemos que dar un ambiente que le permita a todos ustedes ir a la cama a descansar y mucho más ahora que bien fin de semana. Así O es. sea que la gente ya a partir de que termine de ver nuestro programa, pues evidentemente puede irse a celebrar, como posiblemente nos vayamos también nosotros Nosotros este también fin de semana. nos corresponde. No, claro, Trini, pero algo que es bueno destacar casi ya para finalizar el programa es que el pueblo ha perdido, o sea, el asombro frente a Sí, esos casos. así es. Se han hecho Entonces, tan frecuentes que sí. Lo que nosotros queremos hacer, o sea, viernes tras viernes, y siempre recalcamos y repetimos, es que, o sea, no seamos siempre silentes, pasivos frente a situaciones que vemos, sino que lo que queremos como programa nosotros aquí es que las personas, lógicamente, vean esos casos no como casos aislados, sino como casos que cualquiera de nuestras casas, Podría familia, vivir. primos, tíos, lo que fuera, puede estar viviendo un caso actual de eso. Entonces, empecemos por nosotros, por poner ese ejemplo, por hacer esa diferencia, y que, como siempre decimos, Trini, desde el primer programa, que no, aunque tú pertenezcas o no a alguna institución, tú puedes hacer algo. Claro. Tú Sí. puedes hacer que Claro, eso cambie. Claro. Así es. Y aunque suene como a frase, como cliché, o sea, el mundo puede cambiar, la Claro, población claro. puede cambiar. Sí, así es. A medida Así de que es. cada uno de nosotros cambiemos nuestras actitudes y aportemos con acciones que sean buenas, obviamente para el beneficio de todos, Así Y es. por eso la orientación de este programa es hacia el cambio, hacia el cambio. hacia Y el cambio positivo. a favor. Por favor. Por eso es que no nos importa el color. No, aquí no importa. Aquí no importa color. el color. Aquí lo que importa es la sociedad dominicana, la familia dominicana,
todos nosotros. Y el bienestar. Y el bienestar de todos. Sí. Gobierno, Estado, familia y sociedad. Todos juntos en armonía, trabajar para que este país sea cada vez Mejor. más próspero y mejor para todos, sin importar El color. Eso es así. Pero sí yo quiero, a veces quizás sería un poquito drástico, como dije anteriormente, hacer un llamado al Procurador de la República y bueno, quizás pudiera ser el presidente Danilo Medina. Y es que hay que ser, más fuerte frente a estos casos que estamos viendo. Poner más atención, ¿Por qué? Porque darle pienso prioridad. lógicamente que si una persona que tiene algún caso de violencia, sea aislada o como sea, únicamente tú como pena le das 3, 4, 5 años, ten por seguro que esa persona cuando salga vuelve a hacer lo mismo y quizás con más fuerza aún. Sí. Entonces, absolutamente aquí en el sistema judicial deja mucho que desear porque actualmente, las penas están obsoletas. Creo que desde el 1900, no sé qué fecha Por por eso ahí. es que necesitamos... Ninguna se están Por actualizadas. eso es que necesitamos cambio. que en el Congreso se apruebe el nuevo Código Procesal Penal. Yo abogo por eso. De forma y manera que la justicia tenga más elementos ya jurídicos para condenar, pero que al mismo tiempo, por favor, a los jueces, a los fiscales, el que la hizo, que la pague. Lógico. Así El es. que la Que- hizo, que la pague. Que no importa el estatus social que tenga. No, porque no. El que vemos la hizo, que la casos, pague. Se juzga a todos por igual. hablando de violencia como estamos, vemos casos que mayormente involucran a jóvenes 18, 20 años. Los menores. La en pena términos de máxima menores. aquí son 30 años. Entonces, quizás su por buena conducta salen unos años antes. Lógicamente, esa persona, ya una persona con 40, 50 años, aún es una persona relativamente joven, digamos, entre comillas, vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo. Entonces, Sí. yo abogo porque aquí, ese sistema judicial se actualice y que esté acorde a los nuevos tiempos. Así es. Si no tenemos un sistema acorde a los nuevos tiempos, no estamos en aquel momento cuando fueron emitidos. Necesitamos un cambio, necesitamos reglas de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día. Y entiendan que nosotros, ya los mayorcitos, tenemos que trabajar para estos muchachos, para esta generación. Hay que entender que por más que yo quiera, ya nosotros pasamos. Ya pasamos, tenemos que hacer lo consecuente, lo Guiarlos. correcto, que es ayudar a estos jóvenes a que se preparen de manera conceptual, no fanática, políticamente conceptual, se formen estas generaciones para que dominen, para que gobiernen, para que administren la sociedad dominicana de hoy y del mañana. Yo necesito, como mayor, tener un retiro agradable, decente y seguro. Y necesito que sus hijos también tengan un futuro mejor. Así Ustedes un buen presente, yo también y sus hijos un buen futuro. Entonces, hay que armonizar, hay que garantizar esa alianza que planteamos nosotros entre gobierno, familia y sociedad para que el país avance y, como decía Noel ahorita, sea un país mejor para todos. Así es. Entonces, ya eso tiene que ser así. Ustedes tienen que, desde ahora, ir cogiendo el mando. Ustedes tienen que irse eso es así. empoderando como generación. Eso es así. Y Así en es. nosotros, en nuestro movimiento, no importa el color, ustedes encuentran el espacio para garantizar esa formación política conceptual, no fanática de ningún partido, No. sino que sea una orientación política que siga el buen ejemplo, que garantice no la palabra, sino la obra, no las propuestas, sino los resultados, porque en definitiva lo que la gente quiere es resultado. Así es, Trini. Bueno, muchas gracias por su sintonía. Hemos llegado al final de su programa Pensándolo Bien. Espero que tengan un Se feliz... fue como rápido. Se eso, fue sí, rápido, se se fue fue como rápido. rápido. Eso vamos a tener que pelear porque el tiempo... por unos minutos más. ¿Verdad? Sí. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de su programa y hemos llegado a su final. Espero que tengan un feliz resto del fin de semana. Gracias, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Responder con la razón y la verdad, avanzando juntos hacia la prosperidad. Es justicia y es amor, caminar juntos, el sendero de la solidaridad. No miremos el color, solo veamos la pasión que se le pone al trabajo y al amor. No importa el color, siempre apreciemos
corazón que late por una mejor nación. Mira y canta con amor, sin importar el color. Avancemos y caminemos por la ruta del amor, tomados de la mano de la nueva generación. Juntos vamos avanzando y juntos podremos llevar a la más alta montaña